Bienvenidos, welcome, benvenuti a este espacio en el que conversar acerca de cosas inspiradoras es lo que nos inspira. Fascinados con las infinitas posibilidades que la colaboración, la creación y la conexión ofrecen, aquí los esperamos y aquí nos quedamos. Tenemos, eso sí, una muy edulcorada patología. Vemos todo a través de un cristal rosa caramelo que nos ayuda a preservar sana y salva nuestra fe en el poder de la imaginación. Y ahora vamos a hablar. Bienvenidos todos a esta emisión de Metralla Rosa. Hoy estaremos conversando con Renata Fernández. Ella es una artista plástica increíble, vive en la ciudad de Londres desde el año 2003. Sin embargo, se formó en Caracas, Venezuela, en el Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón. Y bueno, ha creado la parte más importante de su obra en esta ciudad, en Londres. Y aquí vamos a estar conversando. De hecho, esta es la sala de mi casa en Tooting Broadway. Renata crea con su obra ecosistemas sumamente frondosos en los que la naturaleza, yo diría que tiene una representación casi simbólica. Es una obra muy autorreferencial y al mismo tiempo su proceso creativo es pausado, es súper meticuloso. Nada de lo que Renata hace en su estudio es para satisfacer motivaciones, digamos, desechables. Y esa es la razón por la cual queremos conversar con Renata. Gracias por estar. Voy a anotar eso porque está buenísimo. Te lo mando. Gracias. Mándamelo. Ay, gracias por aceptar esta invitación. De verdad que para mí significa mucho por varios motivos. Porque respeto muchísimo tu trabajo. Gracias. Pero además, cuando una persona que admiras se vuelve tu amiga, hay como mucha más responsabilidad en el medio porque quieres hacer las cosas bien. Así y hay más gustico también. Hay más gustico. Espero que ambas disfrutemos esta conversación como lo merecemos. Claro, mi amor. Gracias por tenerme. Gracias a ti. Y voy a empezar por lo que para mí es el principio. Yo conocí a Renata cuando me vine a vivir a Londres. Yo me vine a vivir a UK en el año 2008 y tú en el 2003. Pero nos conocimos 2012 o principios del 2013, yo creo. Y fue porque Renata hizo una exhibición en el Museo Alejandro Otero, una exhibición solo de ella, solo de su obra, que fue increíble y yo tuve el placer de trabajar haciéndole la prensa. Esa fue la primera oportunidad que tuve de acercarme a tu obra, de descubrir tu trabajo. Y recuerdo que una de las cosas que me impresionó desde el día 1, y creo que sigo viéndome asombrada por las mismas razones, los mismos motivos, es el sentido de compromiso que tienes con lo que haces. ¿Por qué lo digo? Porque como artista uno piensa desde afuera que la gente tiene la facilidad de entrar y salir de la cotidianidad, de crear obra, digamos, con relativa flexibilidad. Sin embargo, yo sé que para ti es súper importante estar siempre trabajando, que la vida y la inspiración te encuentren trabajando. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Crees que tienes que ver con tu educación? ¿Crees que tiene que ver con que te da miedo que de alguna forma el arte te distraiga y no te encuentre trabajando cuando la inspiración aparezca? Exacto. Bueno, yo vengo de familia de... Mis padres siempre fueron muy disciplinados y grandes trabajadores, siendo inmigrantes, no les quedó otra también. Entonces yo primero tengo ese ejemplo de trabajar constantemente. De hecho me cuesta parar, he tenido que aprender a disfrutar mucho, aprender a disfrutar, a parar, a pausarlo, a darme un descanso. Me ha costado años hacer eso. Todavía estoy aprendiendo. Para mí, entonces tengo ese ejemplo para empezar. Segundo, yo creo que me sale muy natural el trabajar constantemente. Y como pintor tú fallas. Mi obra es multidisciplinaria, pero siempre parte de la pintura. Como pintor fallas constantemente. Entonces, en ese fallo, en ese desecho de material que reciclo o no, o de ideas, de repente algo se puede rescatar. Y aparentemente en mi proceso eso pasa es cuando estoy constantemente
involucrada en ese proceso creativo. Ha habido momentos en el que físicamente no he podido estar en el estudio o agarrar o tener materiales o cosas para transformar, porque no solamente es pintura, como ya lo mencioné. Pero para mí es importante estar incluso mentalmente o tener mi cuadernito, ¿no? Y hacer un dibujo, algo, capturar una idea que me pasó. O sea, que el proceso creativo de alguna forma está siempre presente. Está siempre presente, está siempre presente. Como tengo 2 hijos y tú los conoces, bien lo sabes, sobre todo en estos tiempos de pandemia, pues me ha tocado estar mucho menos físicamente en mi estudio y me ha tocado pues observar también, utilizo mucho la cámara de teléfono para capturar cosas objetos, ideas que veo, que creo que algo me llama la atención, pero ¿por qué? Entonces, para poder reflexionar más tarde y encontrar el por qué me llamó la atención, entonces tomo fotos todo el tiempo o hago screen capture también de algo con lo que me tropecé en los medios sociales, que después pasará a ser otra cosa, ¿entiendes? Que después pasará a ser transformar esta imagen, lo que sea, esta idea. Sí. ¿Piensas que el hecho de haberte formado con nivel académico universitario te da toda esta aproximación al arte que no puede nunca ser reflexiva, que siempre es de alguna forma autorreferencial o conceptual, digamos? Yo siento que todos los artistas que han estudiado historia del arte o que se formaron en medios académicos no logran desvincular la práctica que es meramente física con todo el proceso reflexivo de la obra. Bueno, si tú pasaste por una escuela de arte contemporánea, tú inevitablemente eres conceptual. Claro, me gusta eso. Es así, es así. Entonces cuando dices, este es artista conceptual, todos somos artistas conceptuales, porque todos pasamos por ese proceso, porque esa es la academia contemporánea. Pero eso no quita que tú tengas la capacidad de transmitir algo emotivo. Y en mi caso, el trabajar mucho busca quizás destilar durante ese proceso que se destile y la emoción emerja. Yo soy una persona muy emotiva. En todo caso, para mí, mi reto es como darle un parado a la emoción y filtrarla. Racionalizarla, conceptualizar lo que tú quieras, pero para mí es muy importante porque yo soy una persona muy emocional y muy impulsiva además. Entonces, más bien tengo que encontrar como filtros que me obliguen a reflexionar, a pensar en este proceso y por qué algo me llamó la atención. Y todos los artistas que hemos pasado por una escuela de arte somos, por lo tanto, tenemos esa metodología, es una metodología que tú aprendes. Pero eso no quiere decir que sea la única manera de adquirirla también. Tú ves un montón de artistas que vamos a llamarlos self-taught, autodidactas o lo que tú quieras, y eso también es válido, porque yo creo, ahorita con la cuestión de los medios sociales, está clarísimo para mí más que nunca que hay público para todo. Hay público para todo. Y yo tengo un amigo, Gerardo Rosales, que es un artista que yo admiro muchísimo. Y él entró a la escuela, Armando Reverón, pintando obras naif, ¿entiendes? Porque él venía del Thatcher y todo esto. Es un hombre educado, por cierto, pero él le gustaba pintar y las vendía mucho. Nosotros lo envidiamos un montón porque él era el único que vendía su obra, pero así como avanzaba en la escuela de arte, el bichito empezó a ganarse todos los premios. ¿Entiendes? Porque surgió un proceso muy interesante, hermosísimo, en el que él también es muy emotivo, por cierto, es una persona muy sentimental, es una belleza, y todo ese proceso empezó como a filtrarse a través de la conceptualización, claro, de las técnicas que usaba, cómo los presentaba, los formatos que usaba, y sigue hasta ahora. Le da como un nivel de, yo no diría mayor, pero sí de más profundidad, como que lograras entrar en otras capas que cuando trabajas de una forma muy naif o ingenua, no están develadas para ti, no eres tan consciente o aparentemente de se quedan en la superficie. Entonces, en este caso, sí, te obliga a ir más allá, tú sabes, y se vuelve una obra habitar lugares más incómodos. Sí. Y quería empezar mi entrevista, al final terminamos hablando de otras cosas, pero con esa exposición que hiciste en el 2013 en Caracas fue muy, muy bella, porque además el espacio del museo, la fachada del museo estuvo intervenida con tus
dibujos de enorme formato, Sí. que eran dibujos de vegetación tropical hechos en blanco y negro, lo cual para Sí. mí ya es sumamente conceptual, Ah, sí, bueno, en uno, carboncillo, bueno, ¿no? porque cuando yo empecé a hacer, cuando recibí la invitación a tener una exposición, un solo, en el Museo Alejandro Otero, ya yo venía haciendo unos dibujos en carboncillo gigante, pero yo estaba estudiando el camuflaje, los soldados, porque hay una parte de mí que siempre será periodista. Yo estudié comunicación social, También. aunque nunca ejercí en la prensa, pero sí ejercí un poco en la radio. Y hay una cuestión de buscar información y buscar inspiración en las noticias, y en este caso fue los conflictos que estaban aconteciendo todos los días, eran incontables. Yo tenía una suscripción en la revista Time y empecé sin querer hacer, tú sabes, quitar un montón de fotos y archivarlas. Mi archivo es así gigante de fotos de los periódicos. Claro, lo que yo no sabía es que yo también estaba respondiendo a mi preocupación de la militarización que estaba aconteciendo en Venezuela. Y a eso voy. Uno empieza canalizando todo el subconsciente y la emoción, y solo más tarde, cuando logras ya verlo claro. Sí, y porque de repente alguien te lo dice, ¿entiendes? No porque Uh-huh. tú estás todo el tiempo consciente, y no pasan años a veces, hasta que uno dice, oh, era eso. Que de hecho es un proceso que si en el 2013 era relevante, en la actualidad lo es muchísimo más. Es mucho más, y de hecho yo como que guardé toda esa serie de camuflaje que, bueno, es la única serie vieja que he dejado en mi página web porque sigue siendo relevante and ongoing, ¿entiendes? Como se Sí, dice en de inglés. hecho creo que la estás retomando porque Sí. el último dibujo que publicaste en tu Instagram es justamente nuevamente Es una instalación, una revisitación. Sí, yo me la paso en eso, por eso mi obra es autorreferencial. Eso. Ay, que bien lo dice. Lo cual es precioso porque es como que no es que estás negando que hay una serie de influencias inevitables, cotidianas, que todo el tiempo están influyendo tu visión, tu mirada, pero que volver a tu propio trabajo es seminal para ti, es como fundamental para seguir adelante, o sea, de pronto... Además, yo creo que eso debe pasar. Yo tengo esta idea, de repente yo me equivoco y lo leí también de Alberti, el poeta, el argentino, ¿no? Dice que tú entre los 20 y los 30 creas como tu metodología de trabajo como artista, en el caso como poeta, como escritor. Y yo cuando me leí eso, yo tenía como 23, 24 años, digo, yo siento que eso es así, y que de los 20 a los 30 yo voy a estar cimentando pues lo que es las bases de lo que va a pasar después. Imagínate tener esa visión a tan largo plazo cuando seas tan joven. Es que increíble. No, menos mal, porque también entendí de muy joven que iba a tomar un montón de tiempo llegar, o incluso llegar a vivir de mi arte. Y efectivamente, ¿entiendes? Pasaron años antes de que yo empezara a vender de una manera constante. Pero volviendo a la broma a lo que estamos hablando de los dibujos. Entonces yo estaba haciendo estos camuflajes y cuando recibí la invitación, yo dije, ay, yo voy a hacer un mural de 14 dibujos individuales, porque hay una ventana interior en esta sala que tiene forma de abanico. Es muy bella esa sala. Pero muy difícil también. Entonces lo primero que yo dije, cuando se me abrieron las puertas así, tú ves la ventana interior, y yo dije, ok, lo que voy a hacer es hacer una obra que utilice esa ventana. Okay. Porque si una instalación. Exacto, porque nada más va a tener 2 paredes. Entonces la pared más importante se convirtió en esa ventana. Y fueron los 14 dibujos de la serie ATC. ATC es Altamira Tennis Club. Estoy revelando todos mis secretos. Básicamente, sí, porque cuando recibí la invitación y empezamos viajamos por lo menos 3 años consecutivos a Venezuela a ver a nuestra familia, porque mi pareja también es venezolano, y es cuando yo sentí la necesidad de empezar a registrar o tener una fuente de inspiración fotográfica de la flora tropical, y redescubrí nuestra biodiversidad, vi las plantas con las que crecí con otros ojos. Yo me había olvidado de todo eso, acostumbrándose como tienes que hacer cuando miras para adelante, pero de repente empecé y las plantas eran una metáfora de monstruos que muy hermosos, muy encantadores, pero si te descuidas te tragan toda la casa y desapareces. Entonces siempre es esa necesidad de plasmar esta belleza, esta naturaleza poderosa, cautivante, poderosa, pero amenazante.
Y eso se convirtió en la metáfora de los soldados que nunca más aparecieron. Sí. Y lo hice en blanco y negro. Pero eso fue muy intuitivo y totalmente subconsciente. Y mi papá me dijo algo cuando vio el primer dibujo de la serie, que está en Barcelona, tengo entendido. Esa serie es increíble. Bueno, esa serie yo le debo mucho, en todos los sentidos. Me cambió la manera de pintar después. En fin. Yo creo que entré como a ser artista en la madurez a raíz de esa serie. También fue un trabajo muy intenso de meses, hablando de disciplina. O sea, yo saqué en 8... Bueno, yo digo... ¿Cuánto tiempo tardabas con cada dibujo? A eso voy. O sea, yo no voy a alardear de superpoderes, pero es un poco parecido lo que los artistas logran cuando tienen que sacar algo adelante, cuando tienen una gran motivación. Yo nada más tenía, vamos a decir, 10, 12 horas a la semana, porque yo tenía una niña chiquita, nada más iba 2 días a la guardería y el estudio no estaba cerca de mi casa. ¿Qué edad tenía Oriana? Ella tenía 2 años cuando empecé y en 8 meses saqué 16 dibujos, se usaron 14. Wow. Ya, con 2 horas a la semana, fue un trabajo muy intenso, más que como son tan grandes, son 2 metros de alto. Y son muy realistas, entonces realmente requieren un trabajo muy... Y es muy físico, son muy físicos. No es detallado, ¿no? Sí, es detallado, sí. Pero al mismo tiempo si te acercas y los ves, cada pedazo es muy abstracto. Esa es la cosa, solamente los llegas a ver. Bueno, como todas las buenas obras de arte, se ven bien desde lejos. De cerca, claro, bueno, si vas a la galería National Gallery, todas las pinturas son así. Todos los maestros, cuando tú los ves de lejos, se revela una realidad que de cerca son manchones, son bueno, pero es otra cosa. Abstracciones. Exacto, otra cosa. Tú te puedes tomar un pedacito y te pierdes en la complejidad de ese pequeño pedazo. Bueno, que es otro, o sea, la abstracción siempre está en mi trabajo así como que asomándose un poquito. Ahora, hay una cosa que es muy significativa para mí y que lo comentaba cuando entrevisté a Daniela Galán, gracias, en nuestra primera edición de Metralla Rosa. ¿Sabes que yo tengo 2 tostones en la vida? Ella es una de ellas. Ella es una de ellas. Que claro, la gente en Latinoamérica sabe que nuestro arte moderno es un arte muy descontextualizado de lo figurativo. Hay mucho arte abstracto. Aparentemente. Pero bueno, es lo que en apariencia, sí. Como nos pensamos el arte en Latinoamérica. Sin embargo, aquí yo me imagino que la mayor parte de la gente, y era una de las cosas que ella decía, debe asumir que el arte latinoamericano moderno es más o menos lo que tú haces, que es como una especie de reverencia a esa cosa poderosa, invasiva, pero al mismo tiempo súper seductora de esa naturaleza nuestra. Cuando no es tan cierto, lo tuyo es un arte muy personal, no necesariamente parte de un movimiento. No, para nada. ¿Cómo te sientes tú en relación a eso? Bueno, yo no hubiera hecho o desarrollado, por ejemplo, esa serie, incluso lo que antes yo estaba haciendo con los soldados y demás, si yo hubiera estado en Venezuela. Claro. Es que yo lo veo así. Yo en Venezuela, bueno, casi que yo me tuve que escapar, ¿no? O sea, sí, no, yo salí voluntariamente, pero yo sentía, y quizás estoy equivocada, que había pues una cuestión con el arte figurativo, pero no necesariamente, porque hay gente que estaba muy establecida, que pinta figurativo. O sea, Gerardo Rosales, por ejemplo, mi amigo, o sea, francamente, sí, o sea, no es una excusa, pero sí, yo sentí como mujer, diferente, que me iba a costar un montón o que tenía que irme a otro sitio para desarrollar lo que tenía que desarrollar, que por supuesto tú no sabes para dónde vas con anticipación, tú no lo sabes. Tú no decides, yo voy a hacer esta serie y va a seguir este paso, no. Porque arte no funciona así. Pero sí hay un ímpetu, una arte que es muy modernista, que es legitimada. Hay un montón de arte derivativo. Y yo no quiero sonar... no quiero... Esto no es un insulto, ¿no? Pero se deriva de todo esto. Y lo que no entra en eso, pues tiene menos chance.
Es menos popular, digamos, menos aceptado por menos la aceptado, crítica. menos aceptado como inteligente, Ujú. ¿entiendes? O que merece, pues, reflexión o escribir sobre eso. O sea, es una cuestión de... No necesariamente. Sin embargo, cuando llegué aquí, que siempre ha habido, pues, un respeto y un auge y un espacio para que el arte figurativo se desarrolle en escultura y en pintura y en instalación y todo lo demás. Entonces yo sentí que, bueno, aquí por lo menos siento que tengo una posibilidad de seguir desarrollando, quizás no de figurar, porque aquí está, como dice, The World and the Wife, entonces todo el mundo está aquí, en ese sentido es un sitio muy competitivo, un mercado muy difícil. Muy difícil. Come on. ¿Cuánto tiempo tiene? Pero al mismo tiempo sientes que el estímulo está aquí también. Sí, entonces tú puedes ver artistas maravillosos como Peter Doig, ¿entiendes? Que cada vez que me consigo en Instagram, Peter Doig, lo odio porque es tan bueno, ¿entiendes? Y uno dice, cónchale, y así un montón, David Hockney, de viejo. Yo tuve la fortuna de ver las pinturas que hizo del Grand Canyon, después de estar años haciendo sus collages bueno, nunca dejó de pintar, de las fotos exacto, que a mí me encantaba esa serie, son por cierto. Sí, eso fueron en los finales de los 80, los 90, y yo en la escuela de arte decía, y yo también hice mis composiciones así, porque me pareció increíble, imagínate, muy eso filosófico, fenomenológico, increíble, pero llego acá y veo eso, el del Grand Canyon, y unas obras increíbles, grandísimas, enormes, que incorpora todos esos conceptos que él había hecho con la fotografía, tú sabes, y sus collages, y eso fue maravilloso y liberador, porque significa, digo, bueno, tú simplemente haces lo que quieras, lo que sientas, que tengas la necesidad de hacer, lo que puedes hacer y lo que te dé la gana. Exacto. Y ya está, sin ningún tipo. Con tal, va a ser dificilísimo figurar, entonces, ¿qué importa? Ya te quitas ese peso de encima. Quita ese peso, a mí nada, ya está, y en ese sentido es muy liberador, ya está. ¿Y en qué momento empezaste a incorporar a esas naturalezas frondosas y monstruosas, que son hermosas y que son intimidantes al mismo tiempo, estos objetos como de nostalgia de club, la de silla, tenis club, porque viene de la tenis club, porque es que le dan ya de inmediato una sensación de modernidad y de nostalgia, de melancolía, que juega con los sentidos, porque los colores son como una ficha pop, pero entonces la lectura, la narrativa, lo que te están contando es como postnuclear, es como de no hay gente. ¿Dónde están las personas? Exacto. Bueno, cuando yo empecé a pedir, porque yo... Por cierto, muy relevantes hoy en día, ¿no? Y los empezaste a hacer varios. Ya, bueno, la lectura cambia, depende de los tiempos, porque no hay una sola lectura de la obra, sea abstracta o figurativa. Una buena obra siempre ofrecerá la oportunidad de servir de mantel al discurso de cualquiera, ¿entiendes? Y de mantenerse en el tiempo también. Y de mantenerse, por lo tanto, uno espera relevante por sí misma, ¿entiendes? Tiene que ser capaz de existir sin que tú estés al lado explicándolo. Que eso es algo que para mí siempre ha sido muy importante. Yo no tengo por qué explicar mi obra. Si me lo piden, lo puedo hacer. Ay, no, yo te doy un libro completamente. Lo disfruto mucho. Porque además yo escribo sobre mi obra. Para mí, para empezar, para entender de dónde viene. Eso a veces lo publico, a veces no. Bueno, cuando yo estaba con los soldados y recibo la invitación, yo siento la necesidad de capturar o tener imágenes de referencia de esa naturaleza. Entonces yo empiezo a tomar fotos, pero yo no soy fotógrafo, ¿entiendes? Entonces yo también no quiero imponer o estar pensando en encuadres, ¿entiendes? Porque la composición fotográfica no es la misma que uno utiliza en pintura. En pintura funciona completamente diferente. Entonces yo le di la cámara a Carlos, mi pareja, ¿no? Que él sí tiene un ojo, tiene un muy buen ojo, sin ser fotógrafo, él tiene un buen ojo para todo, por cierto, tiene la fortuna de haber... Modestia aparte. Ok, entonces... que falta sería chica. Qué horror. Ok, no, entonces...
Él empezó a tomar fotos, así como estábamos con los niñitos de la familia en el Altamira Tennis Club, Ok. porque un sobrino mío tenía... Y se metieron las sillas, las chaiselong. Porque esas son las sillas que están ahí. Entonces, claro, empezó tomando fotos. Fíjate, claro, Y- yo decía, eso y- sí es tenis club total. Total. Pero la cosa es que ellos estaban en la piscina y yo no me puedo bañar en piscina por mi piel. Yo no puedo. Entonces yo fui caminando por ahí y empecé también a tomar fotos. Y sin darme cuenta, las sillas estaban en esa foto. Yo, que las plantas con el juego de la arquitectura y las sillas y las mesas vacías, no había gente. No había gente y sigo tomando fotos. Y se volvió como una cosa que yo tenía que seguir haciendo. Explorando. Era la jungla urbana de mi ciudad y siempre había una mención de la arquitectura donde estaba. Y cuando empiezo a hacer los dibujos en los que no aparece ningún soldado, por más que yo no podía. Entonces yo lo Claro. que digo, no había nada. Pero qué maravilla, Empecé ¿verdad? a usar- Cómo a veces la determinación y la voluntad no necesariamente son las que guían el trabajo. Bueno, Al final tienes es que aprender, otra cosa, tienes que que es como una saber escucharlo. metafísica. Sí, pero tienes que saber, y la cuestión de artista es que tienes que saber escuchar eso, esa voz interior que te está diciendo, no fuerces nada, no fuerces porque por ahí viene algo ya con una fuerza y un arrebato en sí mismo, no lo fuerces. Por eso para mí es importante trabajar, porque uno cuando está constantemente trabajando, y sobre todo cuando estás totalmente y físicamente y mentalmente agotado, cuando trabajas de noche, es cuando hay algo que se conecta. Claro. Y sale. Por ejemplo, a mí me encanta de poder trabajar hasta las 3 de la mañana. A mí porque también ahí, me gusta mucho eso. sí, pero tengo 2 hijos y no hay maquillaje que me aguante la ojera. Déjala al día siguiente. No, pero es Oh. verdad que en la noche Ujú. hay como una realidad alquímica, Mm. como una suerte de situación atmosférica que Mm. permite que algo aflore que durante el día es casi imposible. Hay barreras que se caen en ese Claro. momento y no soy la única. Yo tengo un amigo que es un pintor maravilloso, que él es vecino de estudio y él también trabaja de noche de toda la vida. Yo creo que él tiene, por supuesto, un trabajo, pero durante la pandemia él va incluso más tarde. Entonces, Christos Semari, que es un pintor maravilloso, figurativo de figura humana. Y él dice eso, él dice exactamente lo mismo, que es cuando, y yo lo veo en su Instagram, le digo, una maravilla, es que surge, hay una barrera que se derriba. Que Pero sí. bueno, yo todavía no puedo llegar a ese espacio porque tengo 2 hijos y alguien los tiene que cuidar durante Al día el siguiente. Pero, exacto, hablemos de eso. breakfast. ¿Cómo ha evolucionado o cambiado tu discurso artístico? Yo, de alguna forma, la feminista en mí se niega a decir por qué la maternidad, pero sí a partir de la cotidianidad que la maternidad trae. Ay, total. Sí. Yo no le niego su aporte a la maternidad. Primero, cuando yo tuve a Oriana, que tiene 9 años, yo me tuve que enfocar más. Me tuve que enfocar más en qué es lo que yo quería lograr con mi trabajo. Y una de las cosas que yo quiero lograr con mi trabajo es que mi trabajo aporte económicamente también, no solamente como obra, que sea fuerte, sólida, lo que tú quieras, pero yo también digo, no, yo tengo el derecho, yo me merezco que mi obra me debe vivir, que esa obra se venda. Yo siempre he sido muy, muy consciente de que los actores, los cantantes, los presentadores, todos se les pague por su trabajo. Claro, todos merecemos vivir Todos de lo merecemos que vivir de hacemos. nuestra obra creativa, que no sea directamente a través de ventas otra cosa, puede ser comisiones públicas, puede ser ediciones limitadas, lo que tú quieras, moda, lo que quieras, pero tú te mereces ganarte tu dinero. Entonces, en mi caso, me tienes que decir, yo lo que quiero hacer es seguir trabajando y a pesar de la presión, porque la tenía, de que, ay, déjate estudio porque no estás pintando tanto, digo, no, yo lo voy a seguir usando y de aquí va a ser algo maravilloso, o sea, lo siento, uno tiene que... Claro. La primera persona que tiene que Creérselo en ti eres es tú. en ti misma y en muchas ocasiones en mi vida yo he sido la única que ha creído en mí, digo, bueno, nada, yo soy la primera y aunque sea la única. Claro, yo qué bonito eso, porque es verdad que en circunstancias
como las que vivimos en ciudades como Londres tan competitivas y te puede venir tan fácil el self-doubt te come entera, la duda Completamente. interna y también un poco como que empiezas a decir, pero ¿a quién estoy tratando de engañar? O sea, el síndrome ese del impostor que es también tan común en los inmigrantes porque hay momentos en los que no te queda claro si era que allá funcionaba porque conocías a alguien o qué, o que porque tienes talento. O porque tienes talento, exacto. Es como que tienes que poner a prueba eso todo el tiempo y da mucho miedo. Da puede miedo. ser aterrador en Pero yo soy muy cobarde para lo valiente que soy. ¿Entiendes? Afortunadamente, quizás esa impulsividad mía, digo, yo le doy para adelante, para allá. ¿Cómo haces, por ejemplo, para ponerle precio a tu trabajo? ¿Es eso fácil para ti? Bueno, eso está basado en ventas reales. Yo no las invento. Claro, pero poner precio al trabajo artístico, yo siempre lo he visto como uno de los mayores retos, como una de las cosas más difíciles. Yo siempre parto de, al mes me cuesta tanto mi estudio, misceláneos, otra cosa, transporte, materiales al año. Yo lo tengo todo muy, porque yo soy mi contable también, entonces al año el estudio es esto, gasolina, materiales, esto es un average, teléfono, cosas así. Transporte, lo calculo al año porque más o menos sé cuando hay que mover una obra muy grande, cuántas veces al año pasa, puede ser que pase más, puede ser que pase menos, pero eso está todo calculado. Y bueno, no precisamente porque yo no soy contable, pero eso y después horas de trabajo. ¿Entiendes? Claro. Horas de trabajo. Entonces se dice, por ejemplo, si tú haces una comisión pública, una comisión de arte público, ellos calculan, bueno, esto lo vamos a inaugurar en tal tiempo, tienes tanto tiempo de hacerlo, y ellos calculan que un artista puede estar ganando al día 300 libras o más, depende, ¿no? Depende. Si ese proyecto incluye educación, o sea, trabajar con un grupo de niños o con la comunidad o lo que sea, pues eso también está involucrado. Entonces, calculado, perdón. Entonces, yo utilizo esos cálculos para ponerle precio a tu propia obra. Claro, incluso obras pequeñas mías tienen que cubrir mi estudio. O sea, mínimo. Claro. Pues una pinturita así tiene que cubrir mi estudio. Ya está, eso es básico. Pero están basados en ventas pasadas. Y después de 2000, antes de esta crisis, después de 2008, y después volvió a subir otra vez, y hubo una época de auge, justo antes de Brexit. Entonces uno empieza, bueno, lo voy a subir un poquito más. Ok, un poquito más. Y de repente viene Brexit, ¡pum! Pero volví a los niveles. ¿Cómo sientes que el Brexit ha afectado tu trabajo y el mercado? Bueno, mi trabajo no lo ha afectado porque yo sigo trabajando. Pero en el sentido del discurso detrás de la obra. Yes. Yo sé por dónde vas, es verdad. Bueno, porque yo estaba trabajando con las plantas y a veces uno decide formarse o crear estos problemas formales, ¿no? Estos juegos. Vamos a llamarlos jueguitos intelectuales porque no tengo otra significado palabra. Significante. Revertiste. No me escribí. Revertiste el... Bueno, por ejemplo, estaba con los dibujos y empecé a pintar la serie de las sillas de Deck Chair Series que vienen de los dibujos. La pintura había cambiado completamente. Entonces, claro, llega un momento que dice, bueno, yo no quiero estar pintando silla otra vez. Yo necesito... Esa serie se vendió muy bien. Fue exitosa. Sí, esa me mantuvo por lo menos 2 años. Eso es importante saber. No, eso es importantísimo, por favor. Hacía una, pues se vendió. Like that. ¿Qué pasa? Pero bueno, al mismo tiempo uno dice... yo necesito darle la vuelta o seguir haciendo otras cosas que conceptualmente... pues me ayude a mantenerme engaged, o sea, como involucrada con mi trabajo, porque yo no puedo seguir produciendo lo mismo, yo no puedo. Ningún artista puede. Bueno, hay unos que sí. Hay unos que están muy establecidos que sí lo logran y muy bien por ellos, y me alegro, pero yo no puedo. Por ejemplo, cuando yo hice los dibujos, yo llegué hasta el número 25. Yo hice 25 dibujos de esos grandes. Ahora, desde el 21 al 25 empecé a tardar, o sea, yo pasaba la motivación ya no estaba ahí. Bueno, sí estaba y no estaba. Yo tenía unas imágenes que quería trabajar y yo dije, cuando llegué al número 25 yo sentí
yo lo dejo descansar. Eso no significa que yo lo vuelva a retomar. La técnica, porque además es una técnica muy específica que yo tuve que aprender a usar el carboncillo de manera para hacer esos dibujos. Yo no lo usaba así, por cierto. Yo no dibujaba así. Yo dibujaba todo así, todo emocional, todo expresivo. Como una línea muy expresiva. Y tal, sí. cuando yo fui a trabajar, hacer estos dibujos, la cosa cambió completamente. Tuve como que aprender una técnica, una área muy específica, con una metodología muy específica. Entonces, termino con la serie de las sillas. Y yo digo, bueno, en vez de tener las sillas blancas, y ustedes no saben de qué estoy hablando, ven a mi página. No, van a saberlo okay, porque... Exacto. Todo eso se va a ver. Es que, bueno, ese es el problema de hablas de arte. Tranquila, si tranquila, okay. Que todo lo que dices será respaldado, con pruebas. Profesional. Bueno, entonces, dije, bueno, en vez de tener sillas blancas que no han sido tocadas, que han dejado mientras la vegetación es toda salvaje y verde y lustrosa, yo lo que voy a hacer es revertirlo y hacer de las plantas algo así como si tú lo hubieras usado en Photoshop, lo hubieras borrado. Más en Photoshop, porque yo trabajo también mucho con Photoshop y me encanta, además yo soy un geek. O sea, a mí me encanta trabajar con Photoshop, Illustrator, o sea, me encanta programar. Terrible decir esto. Me encanta una computadora. Bueno, en fin. Entonces yo empecé... Bueno, tienes un balance perfecto. No, sí, a mí me encanta toda esa parte técnica. Yo quisiera desarrollar... Ojalá todos los artistas se llevaran también con la tecnología, porque al final son herramientas súper útiles. Son herramientas muy útiles y me encantaría pues desarrollar como un CAD, aprender a hacer esas cosas. En fin, pero volviendo. Coño, ¿cómo nos vamos? En fin, entonces yo lo que hice fue revertirlo y empecé a pintar unas plantas en blanco, pero con un background totalmente inesperado, que era el resultado de obras recicladas. ¿Qué pasa? Que yo a veces, ser autorreferencial, yo veo estos cuadros viejos y yo, nada, empiezo a quitar la pintura, que es muy catártico, agarro mi pistola de aire caliente, mi espátula, empiezo... Para volverlos a usar. Entonces, ¿qué te queda? Es un fantasma de lo que hubo ahí antes. Y quizás yo repinte o deje algo. Y encima de eso empecé a poner estas palmeras, estas plantas, que no eran necesariamente de mi archivo de Venezuela, sino de fotos que yo empecé a tomar aquí. ¿Y qué fotos? Eran plantas tropicales establecidas, muy establecidas en los jardines públicos y privados. Y todo esto mientras la broma de Brexit pasaba y después de Brexit. Y yo lo que digo, bueno, yo lo que estoy pintando es inmigrante. Claro. ¿Será o no será? Que es muy subconsciente. Y hay toda una serie que se llama Negative Landscapes. ¿Qué es eso? Y yo digo, bueno, ¿será que porque además son plantas tropicales, no es otro tipo de es muy interesante porque, claro, desde el punto de vista visual es como si estuvieras revirtiendo el fondo y la forma, ¿no? O sea, la forma pasa a ser el fondo porque es blanca. Sí. Esas matas que además tienes un video precioso pintándola y se nota toda la delicadeza y el trabajo meticuloso que requiere, que además debe ser también muy meditativo. Me lo imagino como una cosa muy zen. Exacto. Muy zen, sí. Pero al mismo tiempo todos los juegos de significado que eso deriva, y mira, algunos serán conscientes en ti, otros serán conscientes en el espectador, e inconscientes en ti, o viceversa, pero lo bonito es que sí que permite un montón de lecturas, como de desasociación de significados, ¿no? Bueno, y además que está también el juego de la abstracción, que, bueno, yo pinto figurativo, pero la abstracción siempre está ahí. Sí, siempre está... Yo te quería preguntar, ¿tú te consideras a ti misma una pintora o una artista? Porque no solo pintas, también creas obras, esculturas e instalaciones, pero ¿te consideras abstracta, te consideras figurativa, te consideras conceptual? No, conceptual lo somos todos. Sí, lo que pasa, como lo que dijimos, eso lo somos todos. Eso de que yo soy artista conceptual, todos lo somos. Incluso los que no pasan, no sé, en estos momentos, tú tienes ahorita hay una generación que se está educando con el teléfono. Y tú me vas a decir que ellos no son conceptuales. Claro que lo son. Ellos tienen más control y manejo un montón de conceptos a través y el control de su educación a través de los medios sociales. Ahí está.
O sea, Y yo los lo cuestiono. significados, aunque no sean necesariamente conscientes, cuando son intuitivos, orgánicos y así como viscerales, están, igual están. Sí, bueno, si pasas por una escuela, pues lo Lo que que hace es quieres como es chargo, depurar un poco bueno, no, lo eso. que quieres es el vocabulario, quizás, Ujú. y quizás, bueno, defines más la metodología de pensamiento, Aprendes también a que vender tu eso, concepto. bueno, sí, sí, y bueno, aprendes también a plasmarlos, escribirlos de una manera que es aceptada, porque hay una manera de presentarse también, y es muy efectiva, es así, es muy Pero efectiva. volviendo a la pregunta del Brexit, y en el Ujú. sentido del mercado, cómo ha afectado el mercado? Me Ay, gustaría saberlo de primera mano, porque bueno, uno tiene muchas, uno cree cosas, pero ujú. a ti, por A ejemplo. mí, bueno, sí, porque yo estaba vendiendo aquí y ese público de repente desapareció porque ese público decidió marcharse. Ujú. Porque no aguantaba, bueno, eso lo sé de primera fuente, no todo el mundo, pero un 35% Yo conozco de... gente que se ha ido. No, y estoy hablando de gente Ujú. o sea, los recursos no eran los problemas, y la que no puedo con este ambiente y la incertidumbre y esto y lo otro, y me voy para otro lado, algunos se fueron, se establecieron en Portugal, se establecieron, qué sé yo, En en Italia, España, en en Italia, España, bueno, tú lo sí. sabes, entonces felices para los países escandinavos. Y básicamente por el sinsentido, la incertidumbre y el guabineo del gobierno, ¿entiendes? Que sí, que no, que sí, que no, que sí, Y que el no. tipo de atmósfera que empezó a crearse a partir de esa incertidumbre también, ¿no? Bueno, yo la sentí inmediatamente. Yo sentí que yo no podía, que yo siempre le hablaba español a mis hijos exclusivamente, estemos donde estemos, de repente yo sentí como, y duró como un año y medio, yo sentí una animosidad Adversa. Ujú. sí, de cierto tipo de gente, ¿entiendes? De cierto tipo de gente que siempre es muy pálida de piel Mm. y, Muy clase media o, burguesa. o no, otra clase trabajadora. Pero yo vivo en un sitio que es muy caribeño al mismo tiempo, entonces al mismo tiempo tú tienes eso y siempre es muy positivo, ¿entiendes? Siempre, bueno, porque ellos son descendientes de lo que son, son emigrantes o que son británicos, del Caribe y esto y lo otro. Entonces siempre hay una empatía y un diálogo que es maravillosamente fluido con ellos. Pero yo sí lo sentí. Un momento que yo, wow, cuidado, ya pasó, ya pasó. Y, Pero, ok, pero hay un ambiente, ay, sobre aunque todo porque sí. ahorita no es como la prioridad, no se siente como una prioridad mediática, ¿no? No, no, Porque todo total. está un poco más orientado al coronavirus, Ujú, este año ha sido un año tan peculiar en todos los sentidos que por supuesto ujú. que le ha quitado un poco de protagonismo Sí, pero al las tema del discusiones pero siguen, eso eso sigue sigue ahí. y bueno, yo no creo que va a ser muy positivo, pero bueno, ya va a pasar. Y haber participado en Amalgama, porque por otra parte, cuando uno viene de países como Venezuela, América Latina en general, uno está como muy acostumbrado, pienso yo, corrígeme si no es tu percepción, a que, bueno, eres mujer y te la tienes que... te tienes que ganar un puesto y eres artista y te tienes que ganar un puesto y eres lo que sea y te tienes que ganar un lugar en la sociedad, pero no siempre lo asociamos a movidas grupales, comunitarias, donde uno se respalda al otro y crea como un sistema de apoyo mutuo. No, es como que, bueno, aquí que sobreviva el que sobreviva mejor Agárrese y quien cada quien que se pueda. agarre como pueda. Sí. Amalgama, participar de ese proyecto, que también de alguna forma lo conocí de cerca, fue muy bonito porque es como entrar en esa otra dinámica posible, que es la dinámica de la solidaridad y el apoyo mutuo, ¿no? Y De entre grupo. mujeres, además, no exclusivamente, pero Pero muchas mujeres. Y tú sabes lo que a mí me pasó, que en estos últimos años, y a raíz de convertirme en mamá, por eso yo le doy mucho valor a la oportunidad de haberme convertido en mamá, porque aparte que me tuve que enfocar más por mis hijos, por mí misma, en conseguir lo que yo quiero lograr, también descubrí la maravilla de tener amigas mujeres. No, eso es algo que yo no pude desarrollar antes por la dinámica de mi familia, por ser inmigrantes. No es que todos los inmigrantes pasan por eso, pero en el caso de mi familia,
por la historia de mi mamá, siendo huérfana a consecuencia de la Guerra Civil Española. Ella vivió pues una vida muy sola, muy, al mismo tiempo ella muy gregaria, pero ella no nos dejaba, nos tenía muy controlados, muy Eso, sometidos. así era mi mamá un poco Cónchale, también. caramba. Pero bueno, entonces yo no pude. Que también era inmigrante, digo. Ajá, sí, bueno, será. A lo mejor. Yo pienso que en el caso de mi mamá sí, pero bueno, entonces, que mi papá no era así, pero mi mamá era la que mandaba, en fin. Entonces yo no pude desarrollar o darme la oportunidad de tener amigas, ¿entiendes? Yo siempre asocié mujeres amigas con chisme y tal, esto y lo otro, pero, aunque yo nunca vi eso en mi casa, porque mi mamá no es así. Y tengo unas de la universidad, muy pocas, un par, 3, no más. Y sin embargo, con Amalgama y antes empecé a descubrir la maravilla de tener, pues, amigas. Digo, ¡ah! ¿Por qué yo no descubrí esto antes? Claro. Qué maravilla. Y no por chisme, no, es por la necesidad de compartir lo que tenemos en común, que es muchísimo, como madres, como trabajadoras, o sea, como artistas o no, lo que sea, o sea, qué sé yo, ¿no? Eso es importantísimo. Entonces, Amalgama es como, yo creo que es una cuestión de estos tiempos en los que el colaborar, el formar parte de una comunidad, sea física, real o virtual, es muy importante. Estos tiempos de pandemia, pues lo ha sacado adelante mucho más. El hecho que tú tienes que estar en contacto con tus vecinos, tienes que estar pendiente porque unos necesitarán de ti o tú necesitarás de ellos. Tu realidad inmediata es siempre mucho más importante que ninguna otra. Ahí está. Entonces, el trabajar con Amalgama fue maravilloso por ese concepto que tienen de promover el arte de mujeres latinoamericanas que trabajan en Europa, que trabajan fuera de Latinoamérica, aunque no exclusivamente. No una solo... artista argentina que ella vive en Argentina, y no me acuerdo el nombre, pero tenía unos dibujos fabulosos, no me acuerdo el nombre, es una señora mayor, no exclusivamente. Y fue maravilloso porque como yo puse en mi Instagram esa noche, qué noche tan bonita, porque fue una noche bellísima de algo que lograron montar tan bien, que llamó a tanta gente, porque lograron moverse maravillosamente sobre el networking que ellas tienen. Y además nos conectó entre nosotras. Hay gente con la que yo sigo conectada. Eso te quería preguntar. Sí. ¿Ha creado vínculo? Ha creado vínculo con algunas de las artistas, sobre todo las que están en Londres. Nos seguimos por Instagram. Una, de hecho, vivíamos bastante cerca. Y fotógrafa, por cierto. Y luego con ellas mismas, tanto con Jane como con Daniela, a las que yo llamo mis tostones. Tostones es porque trabajaron tan duro que terminaron fritas. Entonces, de ahí en adelante, yo las llamé tostones. Tostón number 1, tostón number 2. Y yo las llamo así, y ellas me llaman a mí tostón también. Entonces, de ahí viene, es maravilloso. O sea, y además de las posibilidades de lo que puede surgir cuando uno se pone en esta onda de trabajo comunitario, en el que yo creo mucho en eso. ¿Y te despertó algún tipo de conciencia que pueda haber tenido repercusión en tu obra a posterior de la exhibición Amalgama, que tenga que ver con el papel de la mujer en el arte? O sea, como más consciente o no necesariamente. Oye, no sé necesariamente, porque eso ya uno lo estaba como manejando, tener una mujer y eso estaba ahí. Y la realidad te está pegando todo el tiempo. Como mujer, como madre, como bueno, tienes que convencer. Es súper desafiante. Ya, de por sí ya es. Entonces, no, en todo caso, la posibilidad de reconocimiento y apoyo, esa posibilidad es lo nuevo, ¿no? ¿Entiendes? Y digo, ok, entonces uno no se siente tan solo. Ellos hicieron también un libro que era la meta fundamental, era hacer no solamente la exhibición, sino dejar un documento que a la posteridad históricamente tuviera un valor, que era... Que toda exhibición que debería tener un buen catálogo, exacto, pero este libro era más que el catálogo de la exhibición. Mucho más, sí. Iba más allá que eso. Claro que sí. Y ahí estás incluida, sí. Ahí está incluida tu obra, que también debe ser para ti maravilloso, porque es una forma de llegar a cualquier parte y
tener una carta de presentación Además, también. también hecho en español y en inglés. No, eso es un motivo de orgullo, por supuesto, imagínate. Fue un proyecto realmente muy... ¿Y te abrió algún tipo de interés en trabajo comunitario, más allá del hecho de Bueno, yo siempre lo he tenido. Yo he hecho, yo tengo una obra de arte público que está en Fulham y me tocó trabajar, y yo lo hago de vez en cuando, es que trabajo con o grupos en la escuela o grupos comunitarios. Pasa menos, con menos frecuencia de la que yo quisiera, pero para mí es muy importante. Es muy importante porque no necesariamente tiene que ver con mi obra, sino con la obra que se desarrolla a través de trabajar con estos grupos. Vamos a llamarlo educación artística, lo que tú quieras, ¿no? Realmente es darle la oportunidad de una experiencia a un grupo y de ahí sacar una obra que es el resultado de esa actividad por semanas, por días, y darles motivos de orgullo y que eso esté, por ejemplo, en una calle en Fulham, en Campbell Road, por ejemplo. Y ya está. Entonces, claro, no es mi obra, pero es lo que se logró a raíz de haberle enseñado a un grupo de niños, por ejemplo, una técnica que es block printing, por ejemplo, o impresión en bloque. que no es monoprint. Bueno, no puede ser No. monoprint porque puedes hacer varias impresiones. O sea, el linocut, ¿cómo se dice eso? Sí, Lino, tampoco lo sé decir en linóleo. español porque no estoy muy segura de cómo se dice en Tampoco, español. porque no, o bueno, impresión en bloque, tú lo puedes hacer con madera, puedes hacer bloques de madera, pero como yo tenía muy poco tiempo, yo lo que hice fue agarrar unas baldosas de anime, Ok, de Styrofoam, de anime, eso sí. anime. De anime, eso De sí, anime, no se todos me los venezolanos olvidaba. saben que es anime. Entonces, tú cada vez que haces una marca con un bolígrafo, con un palo, con lo que sea, deja una impresión, tú le pones la tinta con unos rollos unos rodillos. Rodillo, Chis. de pintura, de Ajá, pared, esas de para pintar paredes, no, pero son chiquitas. no, pero son especiales, Son son unos especiales. rollos de goma. Entonces, claro, lo que no recibe la tinta son las marcas, esas quedan en blanco. Entonces, tú lo que haces, le pones el papel encima y te queda una como un impresión. grabado. Y eso lo puedes volver a... La técnica como de grabado. Es una técnica de grabado, se llama block print o impresión a bloque, y eso lo puedes hacer así, lo puedes hacer con linóleo, que me encanta, pero no he podido desarrollarlo tanto como quisiera, o lo puedes hacer con madera, ¿entiendes? Que es la silografía, bloques de madera, que bueno, los japoneses, todo esto, tú sabes. Originalmente pues son son impresiones hechas con bloques de madera en los que tú tallaste el dibujo, Okay. ¿entiendes? ¿Y eso lo hiciste con niños de la comunidad de Sí, Fulham? con un grupo de niños que fueron seleccionados porque mostraron interés en participar en el proyecto, un colegio. Entonces, pero y eso fue la última comisión de arte público que hice, pero también yo trabajo de vez en cuando, varias veces al año, con un grupo de personas de mayores cerca de la casa a través de Urban Wines London, que es una fundación que trabaja para la comunidad, historia local. Entonces, claro, lo bonito de eso es que ellos tienen este grupo de viejitas que son un bonche de todas las etnias posibles que te puedas imaginar. Hasta una española hay, pero hay pakistaníes, hay hindúes, hay, qué sé yo, hay una filipina, esto, lo otro. Entonces yo les enseñé a ellas, por ejemplo, a hacer monoprints. Que es divino, ¿verdad? Para ellas debe ser maravilloso. No, y lo buenas que son. Que son. Y así hicimos unas maravillas. Además que ellas no tienen ningún miedo ni nada. Claro, lo voy a hacer bien o no, nada. Ya no me gusta. Que debería ser en definitiva el proceso artístico siempre un poco así, ¿no? Sí, tú tienes que gozar de la vida. Ahora, ¿cómo conviven dentro de ti? ¿Hay guerra o más bien conviven en santa paz la escultora, la pintora, la artista que de pronto quiere expresarse con multiplicidad de medios? De medios. Bueno, es difícil porque en mis circunstancias actuales yo no puedo desarrollar la escultura como yo antes lo estaba haciendo. Hay unas limitaciones físicas para la escultura. La escultura todo es. Claro, quiero decir física. que al final puede ser circunstancias totalmente relacionadas con el mundo material, más que con el deseo. Doris Lessing, la escritora, la ganadora del Nobel, ¿no?
la dicha esa, comparado donde Doris Lessing dijo, ay, yo tengo suerte, yo por lo menos soy escritora. Como diciendo, yo no necesito estudio. Ella con su máquina Claro, de y es escribir, verdad. ya, la odio. Claro, es verdad, porque el deseo está allí, el deseo de hacer obras tridimensionales está siempre en ti. Está ahí, sí, por ejemplo, hay instalaciones, yo tengo un montón de maquetas en el estudio que están ahí agarrando polvo y tienen más de 15 años. ¿Qué tan frustrante es eso? Muy frustrante, pero lo que decidí hacer es transformarlas en dibujo. Ok, que por lo menos tienen una forma, y también estas obras pequeñas que haces, por ejemplo, en círculos, de alguna forma ofrecen esa posibilidad de ocupar espacio en otro sentido. Bueno, no el definitivamente el hecho que el formato o qué formato yo escoja es importante, bien sea óvalo, rondo, yo no sé cómo se llama eso en inglés, redondo, el círculo, o las obras que parecen como... que son un poquito curvas. Bueno, pero ese es el cuadrado de las apps, ese es el cuadrado de las apps, el subconsciente. Yo me di cuenta hace poco, digo, bueno, ese es el cuadrado de las apps de los teléfonos. Sí, de los teléfonos. Como Instagram. Es una forma muy... Sí, remite a la cosa gráfica tecnológica totalmente. Sí. Por ahí sale, totalmente subconsciente. Yo quería hacerlo de esta manera, yo no sabía porque hasta hace poco me di cuenta, bueno, debe ser eso. Claro, siempre existe en mí la necesidad de reflexionar en la materialidad de algo, de que sea más allá de una imagen en un lienzo. De hecho, a mí no me gusta pintar en lienzo. No me gusta. Esa cosa que tú estás pintando y se mueve a mí me desespera. Entonces yo terminé pues... Siempre usando otros materiales como base de la pintura. Bueno, sí, puede ser. O cuando es lienzo, está montado de una manera en el que te recuerda la materialidad, ¿entiendes? O sea, en ese sitio yo no soy una pintora en el que usa ¿cómo se llama? Un bastidor y luego lo quitas y lo enrollas. No. El cómo está montado es parte de la obra y implica, siempre tiene que ver con la reflexión sobre la materialidad. O sea, la tela es parte de una estructura. Por ejemplo, si tú ves... Por eso son tan urbanas. Aparte del contenido, tienen eso. Si tú viste la exposición de Basquiat, la última, ¿no? Que pusieron en South Bank. Sí. Entonces tú ves cómo él montaba sus obras. Bueno, es eso, es que la pintura se convierte pues en un objeto. En un objeto dentro del paisaje. ¿Entiendes? Y él, por eso él es tan maravilloso, digan lo que digan. A mí no me gustaba mucho Basquiat hasta que lo vi en persona. Y me golpeó en la cara con la energía maravillosa que tienen las obras después de tantos años y cómo pero ahora que lo dices de esa forma tan clara, es verdad que tu obra es remite como a arte urbano, como si, aunque la veas en tu estudio o aunque la veas en una fotografía, inmediatamente te permite una asociación con arte urbano. ¿Por qué? Porque tiene esa materialidad que no es necesariamente el canvas, el lienzo. Perdón. No te caigas, no me acabo. Mira, ¿y qué es lo mejor y lo peor de haber escogido dentro de tu propia reflexión, que me imagino que en muchos momentos te encontrarás a sola diciendo, ¿yo por qué me decidí ser artista? ¿Cuál es la mejor parte de ser? ¿Qué es lo mejor de ser artista? ¿Qué es lo que te ha dado el arte que no te hubiera podido dar nada, ninguna otra expresión? Mira, yo no sé, eso es difícil porque esto es una vida que no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Manuel Espinosa, que fue el que empujó el proyecto del Armando Reveró como era originalmente, él es una persona muy criticada por otras razones políticas y demás, pero hay una cosa muy genuina de él que yo comparto, que él decía, esto es como un sacerdocio. Claro, otros compañeros míos, pero yo lo entendí. Yo le digo, ay, yo sí lo siento así. Yo siento que hay algo de eso. Eso no significa que yo haga el voto de pobreza. Yo me niego a eso, pero sí es una dedicación. Es como el que siente la necesidad de rezar todos los días. Por ejemplo, vamos a llevarlo a ese plano. Es eso, es así de intenso, es espiritual. Sí. Es espiritual, a eso me refiero. Es una gran necesidad espiritual y física. Yo no puedo estar sin crear y eso siempre fue así. Yo no puedo estar viendo Netflix así, sin dibujar al mismo tiempo. Tu participación tiene que ser activa y tiene que ser constante y tiene que ser diaria. Sí.
¿Y Sí. cuándo recuerdas la primera vez que tuviste conciencia de ti misma como artista? ¿Eras chiquita, eras grande? ¿Qué Ay, edad no, yo tenías? fui una de esas niñitas fastidiosísimas que a los 7 años ya sabía qué quería hacer. Mucha gente me odió por eso. Yo también fui un poco así, pero no era tan fastidiosa como tú. No, porque al final lo que yo quería hacer nadie se lo creyó mucho, que era Que, ajá. esto, periodismo, hasta que lo Mm. hice. Pero Mi segunda fue periodismo. sí, Ujú. Y sí. yo cuando fui estudiando comunicación social, había. Es que no hay. recuerdo haber querido hacer otra cosa, ¿sabes qué loco eso, verdad? Yo me siento súper afortunada de poder decir algo así, porque yo creo que en la medida en que tú descubras bien joven, te ahorras un poco de dispersarte tanto, pues te ahorras un poco del esfuerzo Bueno, de una decidir, que es es un una esfuerzo. suerte, pero es una suerte y un privilegio, pero no es el caso de todo el mundo, ¿entiendes? Y si tú conoces gente joven, que hemos hablado mucho como amigas al respecto, en el que no saben qué hacer y tú dices, ay, pero Es que difícil, es difícil. es Y a veces, difícil entenderlo y hay que hacer un ejercicio de empatía muy grande porque yo nunca pasé por eso. En mi caso es el cómo llegar a eso. pero ¿te acuerdas entonces tu primera memoria como artista? ¿Cuál es? Bueno, como alguien Con al que el conciencia arte, creadora. con conciencia creadora, hay varias, pero cuando yo tenía 11 años, ahí se me cayó la cédula, yo estábamos en un viaje, o tenía 10 o 11, no sé, estábamos en España, en Madrid, y el Guernica había llegado hace poco a Madrid, de Nueva York, y lo habían puesto en un lugar en el que no está ahora, era al lado del Prado, en un salón ahorita, una sala especial que ahorita forma parte, o sea, está físicamente ligada con el Prado. Entonces tú lo podías ver con 8 o 10 metros de distancia, en toda su gloria. Eso no lo puedes ver ahorita, sí, en el Reina Sofía. Hay una columna así que no. Entonces, pero para llegar a él, tú tenías que pasar por un pasillo con dibujos, pasteles, todo tipo, del proceso creativo que llevó a Picasso a hacer eso. Qué maravilla, ¿no? Y eso me impresionó mucho. Me voy a poner a llorar y todo. Ay, Me impresionó qué mucho. bella. Ay, no, pero No me hagas llorar. Entonces yo pasé por ese proceso y eso es una impresión en el sentido de que me dio a entender de una manera muy rudimentaria en el que tenía que haber un proceso de preparación previo e intenso muy largo antes de llegar a esa magia. A esa magia. Eso fue lo primero. En el mismo viaje, pobrecitos mis padres, yo descubrí o vi en persona al Bosco, la obra del Bosco. Bueno, yo creo que el cuento es que yo estuve como 40 minutos enfrente de este famoso Jardín de las Delicias, 40 minutos, mis padres, mi hermana se había acostado en el piso atrás, mis padres estaban así, tal, y yo seguía viendo hasta que mi papá me dijo, que ellos siempre me apoyaron mucho de la manera como ellos podían apoyarme, ¿ok? Con sus limitaciones, pero con todo el corazón y las mejores intenciones. Dice, mira, coño, nos vamos ya. No, mi papá me decía, yo quiero ver a Goya. Tú sabes que yo quiero llegar a ver a Goya. Y también con Goya también, la misma vaina. Entonces, coño, que no entendiste ser. todo. Sí, pero no. te puedes recordarte a ti misma deseando, yo quiero hacer cosas como esta. Ah, no, sí. Pero en el mismo viaje, las meninas no estaban, porque la estaban restaurando. Pero así como pasabas por un pasillo, estaban los rayos X de la medina, y es mucho más grande que esto, los rayos X de la obra original, aquí a nivel de piso, porque las meninas le está colgada muy alto para mi gusto, donde está en el Prado. Pero estaba así como pasé al lado, y lo vi, y era una instalación. Claro, yo no sabía que era una instalación, entonces no tenía conciencia de eso. Pero yo me paré, y años después estudiando las meninas, decía, no, es como si estuvieras presente. Y digo, sí. Y realmente debería colgar a nivel de piso para que para que tú te sientas en esa habitación. Qué entonces se convierte en una instalación. Claro. Y guess what? Con los formatos grandes de las deck chairs es eso. Hay un, ¿sabes? Hay una sensación de estar en ese espacio. Porque una búsqueda de eso para hay una búsqueda de eso y ellos son grandísimos, son como los pues telones de la fotografía. Como para ponerlos desde el piso, pero ellos ¿verdad? cuelgan, sí. Yo he visto que en tu estudio
algunos los pones en el piso, pero como que llegaran hasta Bueno, porque son muy arriba. altos, son casi 3 metros de alto. Ahorita en el estudio están otra vez en las zonas comunal, sorry guys, están colgando alto, básicamente porque los estudios tienen tanto polvo y tanta suciedad que están un poquito más alto. Pero ellos tendrían que colgar, llegar hasta el piso. Son instalaciones, no son pinturas nada más. Yo ahora que dices eso, yo trato de ir a las exhibiciones sola o con Toby, que es el único que me soporta, porque yo primero me lo quiero leer todo. Ajá. Y leo a mí que sí, porque me gusta como informarme. Y después me gusta detenerme el tiempo que yo sienta que lo necesito para entender o para sentir lo que yo a lo mejor a veces digo, no, esto tiene que ser mejor de lo que yo estoy percibiendo. Y me desafío a mí misma, a mi propio entendimiento, porque si uno se deja llevar por la flojera del, sí, ya vi, no, ¿verdad? O sea, hay cosas que te gritan a ti y te hablan muy directamente y no hace falta que hagas ningún esfuerzo, pero hay otras que requieren tu compromiso como espectador. O lo ves, te dijeron algo, pero vuelves a regresar. Bueno, yo creo que vamos a hablar de la pintura, porque la pintura en sí misma es para mí es una de las cosas más difíciles. Debe ser porque yo originalmente, debía haber sido escultora, no sé. Entonces, en otra vida. No, o con otros recursos. A lo mejor en vez de otra vida, por eso ahorita estás aceptando. En el Reverón, yo hice escultura y pintura al mismo tiempo porque lo necesitaba. No me las reconocieron. 2 o 3 años de escultura no me los reconocieron. Porque pero los hiciste. Los hice. Y me aguantaban ahí y me decía, viene Renato otra vez. Todos desaparecían porque tenían que ayudarme a cargar los cementos, unas vainas pesadísimas. ¿Trabajabas con qué material? Con cemento, muy urbano. Yo tengo un mural que nunca pude mostrar de obras separadas, un mural perseguido lo llamé, de pequeños relieves, no tan pequeños, de paisajes, eran pinturas en cemento, claro. Cosas atrapadas en el cemento, y luego las volteaba, quitaba la arcilla, quedaban juguetitos atrapados, entonces hacía como la labor de arqueología y tallaba, y era un mural de 11 piezas, una cosa así. Yo jamás lo mostré, algunos desaparecieron. ¿Tú sientes que esa necesidad tuya de observar tanto el paisaje y intervenirlo y describirlo a tu manera es hasta cierto punto porque la mirada de la persona que lo debe habitar está siempre omnipresente en vez de estar presente? ¿Sabes? Como que creas paisajes porque en el fondo están creados desde la mirada del Dios persona. Las personas somos creadores y esa persona está allí habitando ese paisaje aunque no esté. Bueno, una obra existe cuando alguien la ve. O sea, si tú estás en tu estudio, tú creas algo, pero solamente tú la ves, entonces existe solo para ti. Entonces cuando tú sometes esa obra a un público, adquiere otras lecturas que tú no puedes controlar. Y que a mí me encanta porque como no las puedo controlar, siempre me sorprenden. Entonces, yo no sé. ¿Quién sabe? Eso es tu reflexión. Y por lo tanto, igual, o sea, sorprendente, maravillosa e inesperada. ¿Entiendes? Hay gente que me ha dicho, por ejemplo, una cosa que empecé a decir hacia atrás sobre el primer dibujo que yo hice, que estaba colgado en mi estudio, y casualmente mis padres me visitaron. Entonces yo se lo mostré y mi papá me dijo inmediatamente, ese dibujo no tendría el mismo efecto que tiene si fuera a color. Y yo, déjame anotar eso. Es verdad. ¿Qué pasa? Y él empezó a decir, bueno, porque te das cuenta de la ingeniería, no usó esa palabra, pero de la ingeniería de la planta, como él venía de Venezuela. En Venezuela, como el sol es tan fuerte, tú no ves, tú sabes que el verde está ahí, pero tú realmente no ves, no puedes ver. Por eso, por ejemplo, acuarela es una técnica que no se usa mucho en los trópicos, hay quien la usa, pero no es ideal, porque no vemos en acuarelas. No vemos en acuarela, la sutileza de las acuarelas, por ejemplo, en este país. ¿Por qué? Porque la luz es tan... Es así, es gris. Es gris, pero entonces no hay sombras muy fuertes. Por eso también es una luz súper gentil para la fotografía, es una luz bella para la fotografía. Exacto. Porque no te crea esas sombras que son al final como... Entonces ves sombras dentro de las sombras. Sombras de las sombras. Entonces, claro, mi papá... A lo que me refería antes es, una cosa es escribir un libro en primera persona, que es como un retrato o una pintura que tiene unos personajes, y otra es escribir un libro donde ocurren unas cosas pero el escritor no está allí.
Ya. pero el escritor está, porque es el que está narrando la historia. Okay. Entonces es como que si ese ser omnipresente que está presente en ese paisaje, porque es quien lo pintó, también es quien lo observa. Ya, y pero no necesita estar allí para estar. Ok. A eso me refería. Ya, pero, claro, lo que pasa es que, bueno, pero eso está implícito porque alguien lo creó, ¿entiendes? Y yo lo estoy mirando. Y tú lo estás mirando. Bueno, se está convirtiendo bello. Así pero, por ejemplo, el hecho de que yo no tenga gente que empieza siendo algo intuitivo, subconsciente, lo que tú quieras, es una narrativa estática. Claro. O sea, no, cuando tú hablas de una narrativa es que tú ves que alguien está haciendo una acción. Sin embargo, en estas obras, y en todas las obras, desde que no tengo gente ahí, nada pasa. Pero algo está pasando. Pero todo pasa. O todo pasó. O todo pasó. Es una narrativa estática. Sí. Entonces te permite, pues, tú completarla, completarla, enriquecerla, interpretarla como tú quieres. Para ti, quizás hay algo, un elemento de nostalgia. Para un público británico no necesariamente es así. Ya. Sino que ellos se quedan, no todos, pero me ha pasado gente que lo compraba, se quedan colgados en lo magnífico, en lo exuberante de las plantas, y las sillas lo último que ven, aunque forma parte de la composición. No leen nostalgia, no leen soledad, y pues totalmente válido. Yo estoy segura que hay un elemento gigante, principal, básico de nostalgia por pintar un paisaje que ya no existe. No es real, porque yo tampoco copio fotos, ¿entiendes? Yo las uso de inspiración, pero yo ni uso proyector, ni hago cuadrícula para hacer la escala de una foto, algo, no. O sea, yo empiezo con algo y si esta hoja no me cupo, ¿entiendes? Está. Eso habla de tus habilidades técnicas también, porque son siempre muy buenas, excelentes proporciones de todo. Ay, gracias. Pues entonces, o sea, no es copia, no es necesidad, pero hay un proceso que, por supuesto, es muy emotivo. Y cuando yo empecé a hacerlas, redescubrir mi flora, las plantas de mi infancia. Entonces, claro, vinieron todas estas memorias de estar en el balcón de mi casa con las plantas gigantes de mi mamá, que las tiene todas, los filodendros, lo que llaman uña de danta, la mostera, no sé qué. Los nombres además son divinos, los nombres de las plantas. Pero los nombres venezolanos, que eso es lo que también, yo empecé a hacer una serie de las flores en las que ponía, que si flor de camarón, flor de tapara, porque yo no sé nada de los nombres científicos, de botánica, y empecé hace poco a preguntar, alguien me decía, Antonio Briceño, el fotógrafo, como somos amigos de Facebook, yo no lo conozco personalmente, pero yo lo admiro muchísimo. Entonces, claro, como yo publico mi obra también en las redes sociales, esos filodendros me matan. Y ese filo, ¿qué? ¿Cómo es? Espérate que voy a anotar. Dice, porque él ahorita acaba de hacer un tarot de plantas maravilloso. Wow. Tienes que verlo. Publicó un video, puso un video hace 2 días. Maravilloso. O sea que en conclusión, ¿tú crees que esa obra tan frondosa, tan seductora, tan voluptuosamente natural, no hubiera quizás tenido lugar si tú no vivieras en Londres? No, yo estoy segura de eso. Porque cuando yo empecé a dibujar en carboncillo, no fueron las plantas tropicales. Yo tenía el estudio en Peckham y ya yo vivía en el oeste de Londres. Me tomaba una hora en bicicleta, o en carro, o en tren, lo que sea. Yo no podía bajar el tiempo. 1 hora ir y 1 hora venir, 2 horas en las que yo tenía que estar en algún momento en tráfico, así, o en bicicleta, tú sabes, evitando que me mataran, ese tipo de cosas. Pero en el embankment, ¿ok?, al lado del río Támesis, yo andaba en bicicleta y lo que te consigues a partir de septiembre es un cielo que es blanco o gris, no hay nube, no hay azul, y los árboles no tienen hojas. Entonces yo empecé a ver el dibujo de los árboles, y así es como empezó mi yo explorando el carboncillo como técnica, porque yo estaba andando en bicicleta y yo veía las ramas que eran gritos, yo veía así, pero más poéticos, más hermosos, porque también empecé a ver la anatomía de estos árboles desnudos, que es muy raro que uno lo vea en Venezuela. Uno no ve árboles desnudos en Venezuela, no los ves el araguaney
Pero el aragüeño está escondido, rodeado de plantas en su Y como decías tú, si esplendor. te descuidas te tragan vivo. Bueno, claro, Te bueno, tragan vivo las plantas. y no es una broma, porque mis padres tenían la casita de la playa, allá en las Mercedes de Paparo, y al lado estaban 2 terrenos baldíos, y la pirómana de mi mamá, que es verdad, entonces ella se iba a hacer, ese era su gimnasio, iba con el machete a cortar, tú sabes, el gamelote y a prenderle fuego, y dice, no, porque si no se come en la casa, y es verdad, se come en la casa, entonces mi mamá era la que mantenía, tú sabes, esa es mi mamá. Cortan a machetazo limpio. Machetazos. Mantenía la casa de al lado. Mira, y ya para concluir, ¿sientes en algunos momentos que no eres responsable de lo que está sucediendo al 100%? No, al No. contrario. Sí, pero es que, claro, yo no separo mi subconsciente. O sea, mi subconsciente va por ahí, va trabajando, se va colando, va haciendo cositas y tal. Y de repente la parte, tú sabes, racional de mí es like, hey, epa, Hay un ¿para dónde diálogo va? constante. ¿Para dónde va? Hey, llévame la mano. Yo he aprendido a escucharlo. Y es lo que te indica qué técnica vas a usar. Te lleva a tomar decisiones que después racionaliza. Como cuando mi papá me dijo, no, es que tiene que ser, yo entiendo por qué está en Tiene blanco que y ser en negro. blanco y negro. Entonces, claro, eso fue una decisión que yo no tomé conscientemente, ¿entiendes? Yo porque era la técnica que estaba usando, pero todo es producto de una causalidad, Ujú. ¿entiendes? Todo. Muchísimas gracias, Renata. Esta entrevista ha sido una delicia y yo Mi no amor. voy a dejar de... Los abrazos no están permitidos. No, claro que sí, claro que sí. Gracias, gracias de verdad. Un enorme placer tenerte en Metralla Rosa. Recuerden que mi casa es tu casa y la tuya también. Ay, gracias, mi amor.